Bueno, antes que nada, daros las gracias, os llamo de tú a todos y gracias por estar aquí esta tarde conmigo. Y gracias, Javier, por invitarme. Fuimos compañeros en la Academia de Roma y para mí es un placer volverte a ver en esta casa y en este nuevo trabajo. Y bueno, y a todas las personas, a Eva, a Mónica, a Pedro, a Alejandro, a Elisa y a todos los que han hecho posible que esté aquí hoy con vosotros. He viajado desde Berlín, pero feliz de volver a mi país y bueno, estoy trabajando desde la escultura desde hace ya bastantes años. Soy doctora en Bellas Artes y bueno, empecé trabajando mucho con la manualidad y con el escondite, ¿no? Que digo yo, que es como más con la intimidad de la escultura, ¿no? Como algo manual, algo que me daba la posibilidad de esconderme del mundo, ¿no? Y creo que un poco después de mi tesis doctoral, pues ya la práctica escultórica se convirtió en algo mucho más conceptual, ¿no? Y un poco quisiera con vosotros hoy reflexionar sobre lo que para mí es la escultura y la experiencia de la escultura, ¿no? El crear, ¿no? El crear a partir de la materia, ¿no? Que es un poco el título que he elegido para hablar con vosotros hoy, es Ex Materia. Y es porque yo considero o he aprendido a lo largo de estos años que las cosas siempre vienen de algo que ya está en el mundo, ya sea un material, ya sea una historia que existe, ya sea un lugar. Y bueno, es un poco lo que mi práctica artística lo que suelo hacer bastante es llegar a los lugares y intentar entender a partir de la percepción, ¿no? Como artista plástica pues tengo el privilegio de tener una hipersensibilidad, que creo que es al final lo que me hace que pueda crear, ¿no? Y mi hipersensibilidad me hace sentir el mundo de una forma especial y, no sé, para mí es importante desde la práctica acercarme a la otra gente que quizás no tiene la habilidad o la capacidad de crear, pero que sí que tiene la capacidad de ver el arte, de entender el arte, ¿no? Que yo creo que el arte al final no es algo que solamente concierne al creador, sino que es algo que todo el mundo tiene de forma inherente, ¿no? Cuando somos pequeños todos dibujamos, nos expresamos a través del dibujo y luego empezamos a pensar, a aprender y olvidamos dibujar, ¿no? Y siempre me ha traído mucho esa idea de que el dibujo en la infancia en realidad no tiene por qué tener una calidad, ¿no? Es simplemente una forma de expresar el mundo en el que vives. Y para mí la práctica artística pues sigue siendo, ¿no? Como esa práctica del infante, ¿no? Que intenta un poco entender el mundo sin palabras, pero a través pues de los dibujos, ¿no? Y bueno, un poco para que veáis cuál es mi sensibilidad hacia la práctica escultórica. En estos últimos años, desde que resido en Berlín, voy a empezar con un proyecto del 2014, aunque llevo ya muchos más años haciendo escultura. Pero bueno, he cogido un proyecto del 2014, más que nada porque para mí es un punto de inflexión y es un punto de inflexión que luego un poco más pues entenderéis, ¿no? Cuando hablo de Ex Materia hablo tanto del objeto como del espacio, porque para mí, pues, si entiendo la escultura, os he buscado aquí unas cuantas palabras, ¿no? Porque pensando en vosotros y en cómo empezar a hablaros de escultura, yo quería deciros que la escultura no es solamente algo tridimensional. Y es un poco extraño decirlo así, ¿no? Pero el otro día pues estaba en el lago en Berlín y estaba pensando cómo puedo hablaros de lo que yo entiendo para mí que es la escultura. Para mí la escultura no solo son 3 dimensiones, sino cuando el tiempo, que es la 4ª dimensión, entra en la tridimensionalidad, de repente lo que es el objeto escultórico se convierte ya en una experiencia, ya sea para la materia, ya sea para el espectador, ya sea en un contexto, ¿no? Os he recopilado aquí un montón de palabras porque para mí, pues eso, la escultura es tiempo, que lo veis también aquí en el museo, veis también cómo el tiempo ha pasado, cómo el tiempo se ha quedado congelado. El tiempo también es materia, es la transformación, cómo las cosas con el tiempo, las materias se transforman. Yourcenar decía, pues eso, ¿no? Que en realidad la escultura es un tiempo de la materia y que en realidad la escultura, pues por ejemplo, en una piedra, antes era piedra, luego fue escultura y con el tiempo será ruina y será otra vez piedra, ¿no? Y un poco que veáis también que en el recorrido del tiempo de un material, la escultura en sí o el arte quizás es esa temporalidad, ¿no? Intermedia entre naturaleza y naturaleza. Y bueno, ya os digo, ¿no? Que si el objeto está en el espacio, pues proyecta una sombra, si tiene luz, tiene un reflejo, si está cerca de una superficie que lo refleje.
Entonces, todo eso es lo que quiero que antes de empezar a hablar de mi trabajo tengáis en cuenta cuando veáis, ¿no?, lo que yo hago. Para mí la escultura es tacto también. Hablando con Javier, ¿no?, recuerdo que en el 2013 estuve aquí en el museo y algo que me llamó la atención es que hablando con la persona que estaba cuidando el museo, pues me dijo que había gente que venía al museo y quería tocar las esculturas, porque claro, las había visto antes en las iglesias o querían pues comunicarse de esa forma, ¿no?, con el tacto, y que no se podían tocar las esculturas, ¿no? Y recuerdo esa anécdota, que es una anécdota que quizás a mí con el tiempo me ha dado claves, ¿no?, de por qué no dejamos tocar, ¿no?, cuando en realidad el proceso que sigue el escultor son muchos los procesos que seguimos, ¿no?, pero uno que tenemos muy arraigado es el contacto directo con la mano y el objeto, ¿no?, que en realidad nuestra mano es nuestra primera herramienta y todo el mundo podemos manipular las cosas, arreglar cosas. Y bueno, un poco, pues esa anécdota siempre la recuerdo, ¿no? Para mí esa anécdota está en este museo, está también en la idea de lo sacro descontextualizado o lo que se sacraliza convertido en arte, porque para mí el arte y los museos son otros lugares que sacralizan de otra forma los objetos. Y bueno, por eso para mí hoy es muy especial también estar desde este contexto hablando de mi práctica artística. Mi tesis doctoral trataba sobre arte y naturaleza y los dos conceptos que analicé fueron lo efímero y el nomadismo, que creo que al final pues son dos conceptos que me han acompañado durante mi práctica artística. Como hablamos de la materia, os había puesto aquí pues una especie de glosario, ¿no?, de lo que son los materiales con los que yo he estado trabajando estos últimos años y que se han ido incorporando a medida pues, que he ido viajando, que he ido encontrando cosas. Y bueno, son mis materiales fetiche, ¿no?, que cada uno supongo que tendréis en vuestras casas vuestros objetos de los que no os separáis o de los que tenéis recuerdos o los objetos que habéis heredado de vuestras familias. Quiero decir que en realidad la relación con el material y con el objeto no es algo que solo concierne al creador, sino que creo que todos tenemos en realidad la capacidad de percibir el mundo a través de la materia. A veces, pues bueno, estoy en el museo en Berlín y me gusta a veces pues leer las cartelas y ver de qué están hechas las cosas. Y más que pensar qué forma tienen, pensar de qué están hechas, ¿no?, de dónde llegaron esos materiales y de cuál es la esencia, ¿no?, o por qué se eligieron esos materiales y no otros para poderse crear las obras. Estos son los materiales, pues bueno, seda, oro, mármol, arena, plumas, vidrio y plata. Son unos cuantos, pero bueno, los vais a ir viendo luego a lo largo de las piezas que vais a ver. Para mí, si yo pienso en estos materiales, no los selecciono simplemente por una cuestión estética, sino que me interesan mucho también las cualidades físicas que tienen. Para mí la seda es resistente, dicen pues que los paracaídas de la Segunda Guerra Mundial estaban hechos con tejidos de seda porque aguantaban las roturas mucho mejor que los materiales sintéticos. El oro, pues para mí está ligado a la eternidad, al brillo, al sol, al diálogo con la luz, que es algo con lo que he trabajado mucho también. El mármol para mí es temperatura. Cuando toco la piedra siempre siento el calor humano, ¿no?, y siento que la piedra es capaz de adoptar el calor del cuerpo. Cuando pienso en la arena, pues pienso que es suave y que en realidad es una fragmentación de algo que era mucho más grande. Las plumas para mí pues son elementos fascinantes, ¿no?, de ingeniería natural que protegen y que son ligeros y protegen a las aves. El cristal sigue siendo para mí como un espejismo, ¿no?, tiene algo como realmente que parece que no está y está. Es un material muy frágil, pero a la vez cuando se rompe tiene una gran violencia y este material por ese sentido me interesa mucho también. Y luego la plata para mí es óxido, ¿no? Si no se protege, pues bueno, intentas protegerla, ¿no?, del oxígeno y no puedes, pero a veces hay que dejar que los materiales cambien con el tiempo y con los agentes. Bueno, del proyecto que os hablaba se llama Beauty and Decay y lo hice en Berlín del 2014. Voy a empezar un poco por el espacio como objeto, ¿no?, que es un poco lo que aprendí en aquella experiencia. Berlín es una ciudad que está cambiando muchísimo y con la gentrificación pues hay espacios como este que vais a ver ahora
que ahora ya pues están rehabilitados y bueno, eran unos espacios a los que estábamos habituados los artistas en Berlín, eran espacios no para exposición, sino pues espacios igual en tránsito. Este espacio, por ejemplo, estaba en tránsito entre ruina y nueva arquitectura, ahora ya está rehabilitado y bueno, es una experiencia que tuve en el sentido de que fue la primera vez que me dieron un lugar en el que poder habitar. Y para mí es el momento en el que sentí que el espacio podía ser también un objeto, ¿no? Aquí veis la instalación consistía, o lo que hice fue que todas las manchas de humedad que habían dentro de la sala yo pensaba que era un salón de baile, porque pues bueno, me hablaba un poco de ese Berlín de antes de las dos guerras, que decían que era tan hermoso como Viena, ¿no? Y de lo poco que queda en la ciudad intacto. Y bueno, resultó ser que era una tienda de metales, ¿no? Pero bueno, cuando entré, pues lo que era la decadencia del espacio para mí era tan fuerte, ¿no? Que en el fondo pensé que y era tan bello a la vez que pensé que yo no quería tocar nada, ¿no? No quería, porque muchas veces en los procesos de trabajo intento escuchar más que imponer, porque creo que con el diálogo con la materia y con el espacio hay que escuchar más que imponer y realmente las cosas al final dicen lo que ellas quieren decir, ¿no? A través, está claro, del lenguaje artístico, pero creo que el diálogo con el espacio y con la materia es realmente fundamental, ¿no? No imponerse al lugar. Y bueno, lo que hice fue marcar con pan de oro todo lo que eran las humedades del edificio que estaba deteriorado. Como veis, pues bueno, claro, cuando está la pieza terminada ya uno lo ve y piensa que siempre estuvo así, ¿no? Pero bueno, para que veáis un poco la mancha de humedad que había en la pared, y para mí fue un acto de sacralización de un lugar que no tenía nada que ver con un lugar de culto, ¿no? Pero recuerdo que cuando limpiamos todo el oro y quitamos todo, la ausencia de la instalación fue bastante fuerte, ¿no? Y por eso también os hablaba antes que para mí la escultura no es solamente presencia, sino que también es ausencia, ¿no? Cuando un objeto o una instalación desaparece del lugar donde estaba, sucede como las personas, ¿no? Que todos somos presencia y ausencia, y con la escultura que ocupa un espacio o con el propio espacio en el que se interviene hay también como una relación de ausencia y presencia. Aquí veis un poco de cerca también, imaginaros, pues fue mucho trabajo, pero a medida que íbamos poniendo pan de oro íbamos viendo que iba transformándose el espacio en un lugar sacro. Aquí veis pues pequeñas grietas que estaban en el suelo. Estaba por entonces leyendo sobre los japoneses que tratan una técnica que se llama kintsugi, que cuando algo se rompe pues lo vuelven, o sea, lo restauran, y las grietas de los cuencos o de los recipientes de cristal, las grietas se acentúan con el pan de oro y en lugar de ocultarse lo que se hacen es que se hacen presente. Aquí veis un poco pues trozos de cornisa y bueno, todo lo que iba encontrando un poco lo iba tocando con ese pan de oro y un poco sacralizándolo. Aquí veis también pues bueno, como aquí luego lo veis a lo largo de la práctica, ¿no? Como en realidad ese deshacimiento es algo que he seguido trabajando después, ¿no? Me gusta mucho esa cuestión de que las cosas se van, ¿no? Esa sensación de temporalidad. Aquí veis otra grieta también cubierta, otras grietas más pequeñas, y bueno, y aquí veis un poco pues eso, el espacio, ¿no? Ahora tengo la nostalgia esa, ¿no? De que ese lugar y ese contexto, porque la práctica del site specific, que se llama, que es con el lugar, muchas veces tienes que reaccionar en esos momentos porque luego los lugares tienen otra vida y de repente esto ya ahora, por ejemplo, no sería posible porque el lugar ya está rehabilitado. Y aquí veis las grietas del suelo, del hormigón. Y bueno, y recientemente en la Universidad de Elche lo que hicimos fue los materiales, o sea, los restos que yo tenía guardados, ¿no? Porque trabajo mucho también con la arqueología de la propia intervención en el espacio, pues lo que hicimos fue un poco exponer, en este caso ya no el oro, sino el oro y el polvo, que es en realidad lo que recolecté después de hacer la instalación. El próximo proyecto del que os voy a hablar, me podéis preguntar lo que queráis si no entendéis algo, o si, porque tampoco sé, a veces también estoy en mi mundo y hablo desde mi código, pero si queréis preguntarme cualquier cosa me lo decís.
El siguiente proyecto, y este me hace mucha ilusión hablar desde aquí, desde el museo, se titula El desencantamiento del mundo y bueno, me invitó María López de Fanjul, que trabaja actualmente en el Bode Museum, entonces estaba trabajando en la Gemelde Galerie y me invitó para una macroexposición que hubo sobre el siglo de oro, donde habían piezas de aquí del museo también. Me invitó a reflexionar sobre el barroco español y claro, me encontré de repente que a lo mejor por la educación, por mi vida, por mi sensibilidad, de repente estaba como entendiendo todas esas piezas que habían llegado de aquí del museo, habían llegado del Prado, de parte de las colecciones de los museos de Berlín, como de repente me encontré en un contexto artístico, con arte clásico, que entendía perfectamente, pues entendía todas las simbologías, entendía todas las figuras, y me encontré con un lenguaje religioso, ¿no? Que yo había tenido de cerca de pequeña, pero que a lo mejor había tenido una distancia, pues eso, con el tiempo, ¿no? Y de repente me reencontré con esa parte de mí. Esto fue en el 2016 y os voy a hablar pues del objeto sagrado. Estas, bueno, las vistas de la exposición. Aquí tenéis una pieza del Greco maravillosa que estaba en la entrada. Aquí tenéis otras piezas. Y bueno, para que veáis un poco en el contexto en el que expuse, ¿no? Que un poco estas piezas no son de mi exposición, pero para que veáis un poco el contexto. Era un contexto también en Alemania, con arte barroco español. También reencontrarte con tu cultura desde otro país es algo muy interesante también. Ver cómo los alemanes reaccionan a este tipo de iconografías o de cuadros que a lo mejor nosotros estamos habituados a ver, pero ellos desde su cultura lo ven de otra forma distinta, ¿no? Y creo que eso también es muy interesante cuando entre los museos se intercambian colecciones o piezas que de alguna forma definen a los países, ¿no? en su historia. Y bueno, para mí fue bastante fuerte reencontrarme con estas piezas, que aquí tenéis esta pieza del museo, que hoy la he vuelto a ver en otro contexto, en el suyo, pero bueno, hemos estado esta mañana hablando. Y bueno, y esta era una de las piezas que ahora pues está en el Bode Museum, y que la Mater Dolorosa de Roldán es una pieza que yo siempre la he visto, ¿no? Como más allá de la carga religiosa, como una escenificación bellísima y acertada, ¿no? De lo que para mí es la tristeza. Estas eran mis piezas, un poco para que veáis contexto. Trabajé desde la intuición, que es algo que creo que todos tenemos y es una inteligencia que tenemos que de repente aflora, ¿no? Y en los procesos creativos es una herramienta fundamental, ¿no? La intuición nos hace tomar decisiones, nos hace no tomar decisiones, nos hace cambiar de cosas, bueno. Y en la escultura un poco para mí funciona también así. Yo lo que hice fue recolectar objetos y un poco dejarme llevar. Y bueno, pedí al museo estas 8 vitrinas y empecé a trabajar con objetos que tenía en el estudio. Y bueno, un poco para que veáis las 2 vitrinas rojas, pues para mí es como, la primera es la pérdida del paraíso y la última es la vida eterna. Y era un poco ese recorrido que hago circular de vitrinas, pues eran como paradas un poco en tipos de iconografías que tenían que ver con el barroco y con la religión católica. Esta es la pérdida del paraíso, y lo que hice, pues bueno, una piel de serpiente que compré en un rastro, porque lo que hago mucho es sacralizar objetos, entre comillas, profanos, o que igual están en rastros o que no tienen una nueva funcionalidad. Yo los convierto en obras de arte, ¿no? Y me gusta mucho esa idea también, como que de repente algo que estaba en el mundo se reinventa y se convierte en obra de arte, y de repente es intocable o tiene valor, o de repente significa algo que antes no significaba, ¿no? Y creo que de ahí me nutro mucho. Lo que hicimos fue escribir con una línea del Génesis, cuando pues bueno, la serpiente habla con Eva y le dice si tienes miedo de perder el paraíso. Y para mí, pues eso en realidad, ¿no? Sin la pérdida del paraíso quizás toda la otra historia no hubiera sucedido, ¿no? Y esa pérdida del paraíso es algo que realmente, pues creo que a todo el mundo nos aterra, ¿no? Esa idea de que quizás algún día lo perdimos, ¿no? Y que estamos toda la vida intentando recuperarlo. Y bueno,
La segunda pieza con la que trabajé se llama El Cuervo Negro y tiene que ver con las alas de los ángeles que estaban en los cuadros de... Quiero decir, yo todas estas interpretaciones son interpretaciones muy personales y trabajadas desde el objeto encontrado, pero bueno, tenía que ver con las alas de los ángeles porque yo pensé, nadie ha visto nunca un ángel, ¿no? ¿Cómo puedes pintar las alas? Y pensé que quizás a lo mejor lo que sí que se había visto eran las aves, ¿no? Y bueno, en la época esa del año donde estaba la exposición, pues los cuervos estaban cambiando el plumaje, ¿no? Y yo que siempre estoy atenta a esas señales de la naturaleza, pues bueno, recogí estas plumas y hice esta pieza que para mí son las alas de los ángeles. Esta pieza tiene mucho que ver aquí con el museo, ¿no? Se llama madera sacra, es una madera que encontré también en el río y la encontré pues como se encontraban muchas imágenes, ¿no? Que se han encontrado trabajando la tierra o de repente excavando, o no sé, yo soy de Valencia y se han encontrado muchísimas piezas excavando la huerta, ¿no? Y no sé, cuando me llegó esa madera y la vi, sentí pues que en realidad la madera sacra para mí es que cualquier escultura que tengáis aquí en el museo, y esta mañana estábamos viéndolo también, si podéis ver la parte trasera de una escultura, en realidad lo que estáis viendo es un trozo de madera, ¿no? Y creo que simplificar o entender que toda la formalización que se le da a un material tiene en realidad una misión, ¿no? Pero lo que hay detrás de lo que vemos en la escultura, pues quizás es un trozo de madera, ¿no? Y me gustaba esa idea, porque como toda esta instalación estaba dentro de la idea del desencantamiento del mundo, que es un concepto que Max Weber, que es un filósofo alemán, él dijo que cuando las personas empezaron a entender el mundo desde la ciencia, empezaron a dejar de creer. Y a dejar de creer en la mitología, empezar a dejar de creer, ¿no? Y para mí creer está claro que no es saber, pero esta pieza, pues la madera sacra habla de todo eso, ¿no? De que quizás en nuestro estrato, incluso religioso, existen cosas mucho más primitivas que tienen que ver con mitologías y con cuestiones, ¿no? Que en realidad no reconocemos porque nuestra sociedad está muy avanzada en muchos ámbitos, ¿no? Pero a veces pienso que las cosas que comemos, en cómo vivimos, en cómo sentimos, en lo que olemos, tenemos como parte muy primitiva nuestra, ¿no? Y para mí esta era una forma de llevar a lo más primitivo lo que es una escultura religiosa, ¿no? Llevarla a la propia madera sacra. Aquí tenéis el detalle también, pues bueno, con el pan de oro, ¿no? Y bueno, aquí Santa Teresa, que tenéis aquí una escultura maravillosa, la mía es simbólica y bueno, un poco estuve leyendo sobre el pecado y sobre la mancha de tinta negra sobre el papel blanco y lo que hice pues fue justamente eso, ¿no? Hablar de esa idea del pecado y de Santa Teresa, que se supone que ella escribía las palabras de Dios, ¿no? Pues un poco hablar de esa idea de que quizás el pecado sea simplemente eso, ¿no? Una pluma blanca que se convierte en una pluma negra. San Sebastián también, pues bueno, llevado a las flechas y a la piel. ¿Qué quiero decir? Que esto todo tenéis que verlo en el contexto en el que estaba. Y bueno, esta pieza se llama La Llorona y trata sobre las plañideras y la idea de la tristeza también y de cómo dentro de la religión también se ha tratado mucho la idea de la tristeza, de la muerte, y bueno, eran temas que en realidad a mí son temas que me interesan mucho dentro de lo que es la reflexión desde el arte, ¿no? Los temas fundamentales de la existencia humana. Estas botellas son botellas que encontré en Berlín bajo de los escombros de la ciudad. Las únicas montañas que existen en Berlín son montañas de escombros y hay gente pues que sabe dónde encontrar recipientes, trozos de cristal y bueno, las compré en un rastro también y me gustaba mucho la idea, ¿no? De hablar un poco de esa idea de que hay lágrimas que se evaporan con el tiempo y lágrimas pues que se quedan para siempre. Aquí la veis un poco de cerca. Y esta iba acompañada de Traficante de lágrimas. Aquí tenéis un detalle. El Traficante de lágrimas está relacionada con la imaginería y con las lágrimas de cristal, que veréis en muchas esculturas religiosas. Y bueno, se llama el Traficante de lágrimas porque le compré las lágrimas a un artesano de Sevilla que las hizo para mí y la conversación que teníamos él y yo era mucho de
cuántas quieres, qué tamaño quieres, qué precio tienen. Y bueno, me llegaron al estudio en un sobre, las pagué con dinero negro. Y bueno, pensé que justamente el que me llegaran así, que yo pudiera encontrarlas así, pues me había dado el título de la pieza, ¿no? Que en realidad, pues esa escenificación de la tristeza, ¿no? Que en realidad las lágrimas son algo que está condenado a evaporarse, por suerte, pero que en la religión, en las imágenes religiosas, pues está ahí como... Y bueno, y la relación con esa persona desconocida y la forma que compré las lágrimas, pues llevaron a que esta pieza se llame El traficante de lágrimas. Y aquí veis la instalación desde el otro lado, un poco que veáis que era una cuestión como circular. Y bueno, la última pieza que tenéis es el libro de la vida eterna. Y bueno, habla un poco de eso, de esa idea de que si la eternidad existe, pues para mí es como un libro que no tiene ni principio ni fin. Pero bueno, pese a que no tenga principio ni fin, tenemos que enfrentar la vida y la muerte, o sea, el nacimiento y la muerte de alguna forma, ¿no? Y bueno, este es el libro. Y bueno, este es un detalle. Y este es el libro de la vida y la muerte. Lo que hice fue pues 100 sobres y 100 cartas. Los sobres típicos que se mandaban, que bueno, que encontré en casa de mis abuelos en Valencia, que se mandaban cuando alguien moría. Y bueno, en realidad pues son mis 100 días con las 2 personas que nacieron durante mi vida y las 5 personas que murieron durante mi vida. Quiero decir, es un libro que cualquiera podría escribir desde su propia biografía. Los nacimientos para mí pues son dorados y las muertes son estos sobres negros. Y bueno, aquí que veáis un poco también esa cuestión, ¿no? Que los objetos sacados de vitrinas pues son simplemente objetos, ¿no? Bueno, estáis bien, ¿vale? Ya ha pasado lo más fuerte. Bueno, esta pieza es sobre el olfato y el recuerdo. Es una pieza que hice en el 2018 en un espacio muy alternativo de Berlín, que tiene también esta cualidad de ser como decadente, que me gusta mucho la decadencia porque creo que viene de algo, no sé, muy vital. Y bueno, esta pieza se llama Stillleben. Stillleben en alemán es naturaleza muerta en español. Stillleben en alemán, Still es como que todavía está vivo, ¿no? Y en español es naturaleza muerta. Y eso me llama mucho la atención, como una cultura define esto en un estado todavía vivo y otra cultura define esto como naturaleza muerta, ¿no? Y entonces en realidad pensé que las flores son quizás el único elemento que tenemos, pese, pues yo que sé, los animales o la comida o así, ¿no? Que tienen un estado en el que no sabes si está vivo o está muerto y está simplemente en un estado intermedio, ¿no? Y mi idea era recuperar las lámparas que estaban colgando de este rosetón y crear esta pieza que es como un vanitas barroco de flores naturales. Esto es mi día a día en Berlín, por la calle. Pues bueno, el artista al final es una persona que está constantemente observando, consciente o inconscientemente, su día a día, ¿no? Y bueno, este era como... Me he dado cuenta que al final esta pieza viene también de ver estas floristerías de noche en Berlín. Estas fueron mis primeras pruebas con las flores y lo que hice fue pues comprar los lirios y los puse boca abajo para ver qué pasaba con ellos. El día 1 estaban bien, el día 2, como veis, estaban fatal y de repente el día 3 noté que había un instinto de supervivencia que me llamó la atención. Como el tercer día, en realidad yo creo que la planta había entendido que esa era su posición y que tenía que sobrevivir, y el día 5 ya, o sea, el día 4 ya no fotografié, pero el día 5 ya vi que había sucumbido, ¿no? Y me gustó también esa idea, ¿no? del instinto de vida, de supervivencia que tienen los seres naturales, ¿no? Y que creo que todos tenemos, ¿no? Y las flores simplemente para mí son una forma de poder hablar de eso. Aquí que veáis un poco, estas fotos como que no las enseño nunca, pero que veáis un poco... Ahora estoy trabajando mucho en que la gente que no hace arte vea de dónde viene el arte, porque a veces buscamos esa fotogenia, ese objeto que se muestra en un museo, esa vitrina, esa peana, pero detrás de todo, pues bueno, hay mucho trabajo y bueno, y ese flor a flor. Estuve trabajando con 4 chicas que estaban estudiando floristería en Berlín y bueno, y creamos entre todas, para que veáis un poco el trabajo que tiene detrás. La pieza estuvo durante 2 semanas colgada y que veáis un poco el espacio. Tiene algo que ver con el espacio de la primera instalación que habéis visto. Y bueno, fue ese derroche, ¿no? De dejarlas caer. Esta es por la noche
en la calle berlinesa. Y bueno, que veáis un poco pues, lo que le pasaba a las flores, ¿no? Tiene como esa belleza que para mí es como bastante atractiva, ¿no? Pero también... Y bueno, aquí pues una amiga también, Silke, para que veáis un poco la dimensión. Y esto pues fue una ofrenda que alguien me dejó el último día cuando fui, que de repente pensé, wow, no sé. Y luego me pasaba que la gente venía y yo algo que no había pensado en el olor. Y creo que esta pieza lo que aprendí, ¿no? Es que las cosas huelen, los materiales huelen, las esculturas huelen. No las podemos ni tocar ni oler, ¿no? Pero huelen, huele el pino, huele... la piedra no huele, ¿no? Pero se tiene que poder tocar para sentir el frío, para... Y noto eso, ¿no? Que de repente esta pieza para mí lo fuerte fue el olor, ¿no? Que de repente la gente me estaba hablando de recuerdos, de fiestas, de bodas, de entierros, y me estaban solo hablando de toda esa vida suya a través del olor, simplemente, no estaban viendo ni siquiera la escultura, ¿no? Y me llamó mucho la atención, y más en Berlín, que prácticamente nadie te habla de nada tan profundo, ¿no? Y bueno, en Elche expuse lo que es la fotografía para que veáis que muchas veces que en estas cuestiones efímeras, uno al final, la fotografía es como nuestra herramienta para poderla luego mostrar, ¿no? Porque una cosa es la experiencia que el espectador tiene viendo el objeto mismo y otra cosa es cuando el objeto ya no existe, ¿no? La fotografía es fundamental, la documentación. Y bueno, aquí tenéis un poco la ordenación de todas esas flores, ¿no? Que al final es una especie pues, de vuelta a la arqueología de mi propio trabajo. Aquí ya estamos en Roma. En el 2019 me fui a Roma. Yo creo que fui a Roma gracias a la exposición que hice en la Gemäldegalerie Galerie, porque creo que ahí entendí cómo sacralizo, ¿no? los objetos a través de la no formalización, porque la relación que tengo con los objetos es de dejarlos ser, ¿no? Y de hecho en Roma me daba cuenta de que no quería darle forma a nada, solo quería coger lo que estaba y no darle forma a nada. Y ese informalismo a mí me sirve también para entender que las cosas que están en el mundo todavía, pese a la ausencia, porque tanto en el objeto como en el espacio, cuando no hay personas, que si veis prácticamente mi trabajo trata sobre espacios y objetos, pese a que hay una ausencia, siempre hay, en esas ausencias siempre hay presencias, ¿no? Y Roma en realidad está creada a través de todas las ausencias. Bueno, aquí veis un poco los objetos que recolectaban en el rastro, un poco sin sentido, pero bueno, bajaba los domingos al rastro en el portaportes en Roma y iba recolectando objetos y luego los subía a la academia y trabajaba con ellos. Esta es mi instalación final. Y bueno, lo que hice fue, en la antigua casa romana había un espacio destinado a los objetos sagrados y estaban los lararium, que era, en valenciano hay una palabra muy bonita que se llama yar. La yar es el fuego de la casa y tiene que ver con los dioses lares, que son los dioses que cuidan las casas. Y eran esos lugares donde se hacían ofrendas a los dioses. Y yo estuve leyendo que en la casa romana luego había habitaciones que estaban destinadas a los objetos sagrados. Entonces lo que hice fue, para la exposición final de la academia, trabajar con todos esos objetos que había estado recolectando los domingos en el portaportes. Y bueno, este es el nacimiento de Venus. Quiero decir, reduzco toda la historia del arte, todo el virtuosismo de los grandes pintores a algo quizás incluso absurdo, ¿no? Pero algo que al final está intentando entender que todo lo que se ha construido venía del mundo, ¿no? Y que en realidad incluso la mitología es como una especie de ficción creada a través de esa ensoñación y de esa mezcla de cosas, ¿no? Que a veces tiene más que ver con los sueños que con la realidad. Y aquí empecé a trabajar mucho con la idea de no dar forma, sino recoger las cosas que encontraba. Por ejemplo, esta pieza se llama Tacto y trata sobre el mármol y el terciopelo, que para mí, si tengo que definir Roma de una forma, podría definirla de muchas, para mí Roma es mármol y terciopelo. Esta pieza se llama Horizonte de Cal y bueno, cuando iba a las iglesias en Roma siempre me daba cuenta de que el agua, cuando te ibas a santiguar, ¿no? No había agua. De hecho, ahora cuando ha habido la pandemia tampoco ha habido agua, ¿no? Y ese lugar del agua, de la limpieza y que se quedara siempre ese agua seca, esa cal, para mí estaba hablando de una especie de clepsidra del tiempo, del paso del tiempo
Y en realidad yo quería quedarme con esa idea, ¿no? Y lo que hice fue pues estar durante unos 6 meses o así recogiendo agua de Roma, que tiene un alto índice de cal, y depositando esa cal en este cuenco de alabastro. Esta es cera y mármol, y también tiene que ver pues eso con para lo que para mí es Roma, ¿no? Esas iglesias con esos cirios, con esas mármoles, y bueno, que veáis que lo reduzco a algo que ya os digo que puede sonar incluso absurdo, pero para mí es como esencial. Esta pieza también tiene que ver con la madera sacra y con esa especie de infinito, ¿no? Del espejo. Y bueno, esta pieza se llama El culto al centro. Son 2 piezas de terciopelo también de color violeta oscuro. Y bueno, está suspendida sobre cristal, ¿no? Que veis que como cristal al final está sujetando un elemento que a lo mejor por el peso sería imposible, pero con el equilibrio se consigue. Estos son el muro y la columna, que bueno, trabajé con el cobre y la plata. Le he puesto esta pieza porque luego veréis otra pieza que hice con plata. Y son el muro romano y la columna romana. Y esta pieza se llama Madera Madre, y bueno, hablando con restauradores, lo que hice fue quitar de este marco de la puerta de la academia la pintura y llevar al origen, y los amigos restauradores que estaban en Roma me dijeron pues que la primera capa de estratigrafía de una madera se llama madera madre. Y bueno, esta pieza, para que veáis un poco. Y bueno, estos son 4 plantas que encontré en mis caminatas por Roma, y son el acanto, que habla de la eternidad, la palmera, el martirio, el olivo, la laurel es la victoria y el olivo es la paz. Y como son 4 plantas que veía en las iglesias, veía en los cuadros, pero yo me las encontré por la calle, ¿no? Y en realidad pues me gustaba llevarlo todo al origen, ¿no? Y bueno, esta pieza también tenía la idea de que esta luz que entraba por el atardecer, que luego lo veréis que es una pieza que hice allí, porque yo entiendo Roma para mí como un montón de cosas que me pasaron, que todavía estoy intentando entender y asimilar. Pero algo que me pasó es que fui muy consciente del dios Sol, como Dios que da la vida. Y bueno, esta pieza a las 5 de la tarde entraba la luz del sol por la ventana, reflejaba y daba a esta instalación que tiene que ver con esa idea de los lares de los que os estaba hablando antes. Y bueno, en Roma, ¿cómo voy de tiempo? ¿Voy bien? ¿Sí? ¿Estáis bien? Sí. En Roma también hice una instalación y bueno, en amarillo se ve escrito siempre pues lo que yo pienso, ¿no? Que algo que había estado siempre ahí y yo pues lo encontré. Y es el Monte Dorado. Esta es una pieza que hice con arena que encontré en el Tempietto de Bramante en Roma, que bueno, que está situada en lo que se conoce como el Montorio, el Monte de Oro. Y bueno, aquí tenéis el edificio, que si habéis tenido la suerte de ir a verlo. Y bueno, en un agujero encontramos esta arena, y bueno, alguien de la academia me dijo dónde estaba, yo creo que sea casualidad, y bueno, estuve durante varios días pues tamizando esta arena. Aquí veis la habitación del estudio. Y bueno, intentando tamizar y encontrar la arena más fina, ¿no? Como un poco un buscador de oro, porque un poco la idea era encontrar por qué se le llamaba el Monte Dorado. Y bueno, aquí veis un poco. Creo que en Roma también empecé a trabajar mucho con la arqueología y con, bueno, mi estudio. Roma al fondo, que luego ya os enseñaré las ventanas. Y bueno, un poco la ofrenda que hice, como esa ofrenda a los dioses lares, ¿no? Dentro de ese templo. Con la arena dorada. Y un poco que veáis cómo al final esa arena con el paso del tiempo estaba como entrando en todos los lugares. La pieza después. Y bueno, justamente hablándolo con Javier, ¿no? Que está justamente arriba, situada encima de lo que se supone que es la representación del Arca de Noé.
Y bueno, esta arena en realidad salió porque hubo lluvias torrenciales en Roma y se abrió el suelo de la academia y de repente apareció esta arena dorada, ¿no? Y yo la convertí en pieza. Aquí, pues bueno, la luz de Roma. Estas son las ventanas de mi estudio, que bueno, que son las ventanas con las que viví durante 9 meses y tuve la suerte de poder vivir en un sitio privilegiado, en una torre más alta de la Academia de Roma, con la vista de Roma al fondo. Y bueno, todas las mañanas me levantaba con esta vista tan fuerte, ¿no? de yo en Roma, con esa ciudad bajo mis pies, sintiéndome nadie, pero al mismo tiempo sintiéndome privilegiada, ¿no? Y para que veáis un poco los amaneceres, los atardeceres, las lluvias, todo eso a través de esas ventanas. Esto era el amanecer desde mi habitación. Y estaba trabajando con espejos dorados. Por entonces me llevé 2 espejos que tenía en Berlín a Roma. Y bueno, un poco empecé a trabajar con esa idea del cielo fragmentado, de la ventana fragmentada. Y aquí tenéis pues el recorrido de la luz de Roma dentro de mi habitación todos los días, ¿no? Que en cada casa, en vuestras casas, seguro que tenéis un lugar donde por la mañana entra la luz del sol y se va por la tarde. Y ese es el lugar, para mí es un lugar que habría que todos los días mirar, ¿no? Por dónde entra la luz, por dónde sale la luz. Y ese diálogo de la arquitectura con el sol, ¿no? Que al final creo que es un fenómeno que tenemos en casa, ¿no? Que a veces perdemos la conciencia de la entrada de la luz y de ese recorrido solar, ¿no? De todos los días contar la luz del sol. Y bueno, este es el kit, se llama Alba Mobile y es un kit, pues bueno, que a cada uno le haría su propio kit para que dentro de su casa pudiera contemplar esa luz reflejada del amanecer o del atardecer en la pared de tu casa. Es un libro objeto y bueno. Esta es una instalación que tiene que ver con las ventanas doradas y me invitaron a una instalación dentro, es otro contexto totalmente distinto para que veáis que yo realmente el cambio de contexto es algo que vivo y que sobrevivo, porque vivo en una ciudad berlinesa, nórdica, dura, fría, intelectual, cosmopolita, y luego de repente pues vuelvo al Mediterráneo con su exceso, con su alegría, quiero decir que vivo en 2 culturas que en realidad yo sí que las veo afines, ¿no? Y de hecho ahora que estoy también viviendo en Weimar, por ejemplo, y entiendo a Goethe y toda esta gente, entiendo que de alguna forma hay afinidad entre ellas porque hay como una especie de simbiosis. Pero bueno, que vivo en 2 culturas que de repente a lo mejor volver de Roma a Berlín, de repente pues me da un shock, ¿no? Y el shock es de repente volver a estar en el metro, volver a estar cogiendo el Ringbahn y de repente que me inviten a una instalación efímera dentro de una estación de trenes de Tempelhof, que es esta estación. ¿Qué hice? Pues me llevé esas ventanas doradas a esta estación y bueno, lo único que hice fue pues cubrir las ventanas con láminas doradas e intentar capturar la luz del sol. Os he puesto estas piezas para que luego entendáis la última pieza, que igual ahora suena un poco así como raro, pero... Y bueno, esta pieza se llama Strato. Esta pieza, pues, aquí he puesto plata, ródeno, lino y madera, y era una estratigrafía con la que yo empecé a trabajar por un encargo. Mi galerista cerró la galería y como no tenía ninguna pieza mía, me pidió que hiciera una pieza para su casa. Y fui a ver su casa y me encontré con esta casa maravillosa, construida con la propia piedra que había encontrado en el lugar, ¿no? El ródeno. Es una piedra caliza de color rojizo, que bueno, estos son los muros. Y aquí iban a plantar un magnolio y se ha picado el suelo del jardín y me llevé unas piedras a casa. Entonces empecé a observar las piedras y empecé a ver pues, que dentro de esa piedra dura había como una especie de brillo y ya estaba pensando yo en el Monte Dorado de Roma y de repente pensé que yo quería triturar esa piedra y convertirla en polvo y bueno, saqué la maza de escultora que hacía muchos años que no utilizaba y lo que hice fue transformar esa piedra en polvo, ¿no? Para poder trabajar. Quizás lo que desecharía a un escultor, que es esa cosa, es la que yo utilizo para luego realizar la pieza.
estaba también trabajando con la plata entonces y estaba fascinada pues, por esa iridiscencia de la plata cuando se oxida y de que en realidad pienso que nosotros nos oxidamos. Y ese material me estaba hablando de esa idea, ¿no? de qué belleza, ¿no? en sí oxidarse, ¿no? que pase el tiempo por ti y que tú tengas la posibilidad de ver cómo te oxidas, cómo vives, ¿no? porque en realidad siempre creo que pensamos en lo efímero como algo que agobia, pero que bien, ¿no? que mañana puedas oxidarte un poco más. Y bueno, estas son pruebas que estuve haciendo porque, pues bueno, siempre tengo que probar mucho hasta que encuentro la clave y en realidad os digo, ¿no? que no sé si aquí hay artistas, creadores o si creáis de alguna forma, pero ese diálogo con esa verdad, ¿no? que se crea en el estudio es algo que luego cuando lo veis en el museo, yo creo que lo percibís también vosotros, ¿no? pero como creador en realidad es algo por lo que realmente sigues haciendo arte, es porque esa verdad que encuentras es lo más valioso que existe, ¿no? Entonces todo al final, la vida del artista, las galerías, las ventas, las exposiciones, yo creo que al final yo al menos lo mantengo porque creo en esa mi verdad, ¿no? que en realidad no significa que sea la verdad de nadie, pero cuando en los procesos surge esa verdad es realmente, creo que la razón por la que sigues haciendo arte. Y bueno, esta es la pieza definitiva, final, y lo que hice fue pues eso, una estratigrafía de la estructura del lienzo es de pino, la tela que utilicé es de lino, la piedra que utilicé es el ródeno y la última capa que trabajé es la plata. Y aquí veis un poquito más, para que lo entendáis desde el punto de vista de la materia, no desde la forma. Y bueno, aquí pues vuelvo a trabajar algo que habéis visto antes, ¿no? como es el equilibrio. Y bueno, ahora me gustaría leeros un texto, si os apetece, si no estáis así en plan muy denso, porque como yo soy un poco intensa, pero me gustaría leeros un texto, me gustaría que cerrarais los ojos para que no vierais nada y estuvierais tranquilos y yo así os voy a leer el texto sin que me miréis a mí, sin que veáis nada. ¿Vale? ¿Os parece bien o sí? Sí. Vale. Pues estáis preparados, así que a cerrar los ojos todos. Las piedras tienen algo eterno, inmutable, una temporalidad que nada tiene que ver con nosotros. Aunque después de mi contacto con el ródeno, debo reconocer que me dejaba arena en los dedos. Algo de ella se quedaba en mí, confesándome también su fragilidad. Fue entonces cuando decidí transformar esa piedra en tierra. Utilicé la maza de escultor que tenía sin usar desde hace años. Es muy bonito cuando esta piedra se fragmenta. Los trozos son cada vez más pequeños, hasta que se convierten en polvo. Los tamicé con una tela metálica, hasta conseguir la pureza de una arena preciosa que parecía maquillaje de tierra. Esta relación táctil y visual con la piedra me llevó a pensar en los estratos que hay bajo nuestros pies, sobre los que también descansa tu casa, sobre todo aquello que pasó en el mundo antes de que llegásemos a él, y sobre todo lo que ha quedado sedimentado en cada uno de nosotros tras la experiencia de la vida. Estrato tiene algo de geológico, pero también de epidérmico y vital. Por su naturaleza material, esta pieza no es solo un objeto, sino que es una experiencia. Irá cambiando de color con el contacto con el aire. La plata irá tomando el color de la piedra, en un acto creativo no humano ni controlado. La plata es el alma que envejece, y embellece con el paso del tiempo, y que muta su color deseando alcanzar la eternidad de la piedra. Estrato había estado siempre ahí, en el reverso de un espejo viejo, en el recuerdo de los espejos de plata que cuelgan del Spiegelsaal de Berlín, que todavía conservan las marcas de las balas de la guerra. Ya está. Y aquí tenéis los espejos de los que os hablo, que al final pues intenté hacer pues un espejo, ¿no? en el que no te puedes reflejar. Esos son los espejos del Spiegelsaal de Berlín. Y ya para acabar, sin que os durmáis, os voy a compartir con vosotros mi última escultura, que para mí ha sido un reto bastante fuerte, que podéis ir a Valencia a verla,
Estoy muy feliz porque siempre quería hacer un monstruo bello y he conseguido que la Caixa, la Fundación La Caixa, me apoye en una idea. Y bueno, este es mi palafito. Está en el CaixaForum de Valencia y lo inauguramos en junio de este año. Y bueno, es una pieza de 7 metros por 4. Es otra dimensión distinta al tacto del que se hablaba antes, ¿no? Es como algo que me supera en escala y que, bueno, que ha sido para mí un reto. Y bueno, lo que yo quería era hablar de mi tierra, de Valencia, de la relación con el agua y de la arquitectura vernácula. Estos son los habitantes pues, de hace más de 100 años que vivían sobre las aguas de la Albufera. Y bueno, la Albufera, si no la conocéis, es un lugar que tenéis que visitar, que es como donde están pues eso, los arrozales de Valencia, las aguas de Espejo. Bueno, los árabes vivieron allí, los romanos vivieron allí y bueno, es un lugar paradisíaco. Y bueno, la gente intentó sobrevivir y vivir sobre el agua, como en muchos lugares. Y bueno, yo quería hablar de esa relación con el agua también pues por mi infancia, porque he vivido pantanadas, riadas y bueno, conozco mi tierra y creo que desde el extranjero la pude reconocer así. Y bueno, que veáis un poco fotografías antiguas de lo que es las casas de los pescadores antiguas de Valencia. Y bueno, aquí que veáis un poco el proceso de trabajo que se sigue en el estudio, desde lo intuitivo, los triángulos, luego al final está todo como... Cuando lees la historia hacia atrás es mucho más fácil entender de dónde venían las cosas. Y bueno, ahora estoy un poco intentando asimilar, ¿no? el esfuerzo. Esto es mi estudio en Berlín, con todas las maquetas y bueno, que veáis un poco cómo vivimos los artistas, cambiando de sitios, acumulando muchas cosas, sobreviviendo a todo, intentando conseguir dinero como se pueda. Y bueno, es una vida maravillosamente difícil, pero creo que luego cuando vais a los museos tenéis que agradecer a esas personas que dedicaron también su vida a que eso que veis os haga sentir algo, ¿no? Y bueno, aquí que veáis un poco la dimensión, ¿no? La primera vez que trabajaba pues, con ingenieros, arquitectos y todo, y que a veces la magia, y lo hemos hablado mucho esta mañana Javier y yo, ¿no? Que a veces las esculturas no sabemos de dónde vienen. Y bueno, estoy intentando un poco al público también intentar explicarle que no solo se busca un resultado, sino que para que llegue un resultado tiene que haber un proceso. Y los procesos a veces pues, tienen que ver con 2 grúas, piezas construidas en Alemania y traídas a Valencia. Y bueno, toda la vida es esfuerzo, no solamente la del artista, ¿no? Pero, y bueno, aquí la tenéis en su contexto con el edificio de Calatrava y el Asut de l'Or, que es el nombre de esa Asut que había árabe donde el río Turia desembocaba y bueno, ahora ya está la Ciudad de las Artes y las Ciencias y mi pequeña cabaña allí al lado del monstruo de Calatrava, un poco hablando del pasado y del futuro de la ciudad. Y bueno, y aquí pues cosas sorprendentes, ¿no? Que al final creo que la realidad supera la ficción, siempre quiero pensar eso, aunque en el mundo de los sueños también estoy muy bien. Pero todo ese proceso que hacemos, ¿no? Los artistas de imaginar algo, la valentía de generar toda la infraestructura necesaria para que exista, para que vosotros la podáis ver desde la realidad, ¿no? Y que luego se queden vuestros sueños, pues bueno, a veces luego al final en la realidad pasan estas cosas, ¿no? Que de repente pues el sol llega, ¿no? Y lo transforma todo. Y aquí veis pues eso, creo que son mis ventanas de Roma transformadas en escultura. Y bueno, y con eso pues cierro ya mi charla. Espero que lo habéis pasado bien y gracias. Así que si queréis preguntar algo, espero que no os hayáis dormido, o si os habéis dormido y lo he conseguido, también es fantástico. Pero bueno, si queréis preguntarme algo, no sé cómo voy de tiempo y así, pero creo que bien, ¿no? Sí. Vale. Sí, claro. Bueno, no sé si hace falta. Sí. Bueno, antes que preguntarte, lo que quería era darte las gracias por este acto de tremenda generosidad al que hemos asistido, ¿no? Y que
emocionado. Entonces, tengo que vencer la emoción para hacerte la pregunta, ¿no? Es bastante inusual que alguien que crea nos enseñe cómo lo hace. Y con la sencillez con la que nos enseñamos. Y la naturalidad. Y yo personalmente doy las gracias. Pero mucho, O sea... Yo no sé, para mí el arte, como decía Matisse, es amor. Y creo que en realidad, no sé, a veces la distancia que noto entre el mundo del arte y la gente, ¿no? Yo creo que en realidad el arte, simplemente yo soy artista porque algo me ha dado esa capacidad, ¿no? Pero yo soy el mago, ¿no? La magia es de todos y creo que en realidad los museos son los lugares donde está todo eso. La gente que cuida los museos, los talleres que hacen posible las esculturas, toda la economía que se genera alrededor, las familias que se mantienen. Quiero decir que el arte no es para mí una cuestión de élite, no es una cuestión de mercado. Para mí el arte es que cada uno de nosotros, yo soy como vosotros, sois como yo, somos iguales que las esculturas que están arriba. Y entonces, no sé, me cuesta mucho salir de mi escondite y hablar así. De hecho, a veces los artistas me dicen que soy demasiado natural, pero yo pienso, si el arte no es para eso, ¿para qué es, no? En realidad, y ya os digo, yo vivo en un mundo en el que entiendo que el mercado del arte, y a veces siento que estamos muy lejos de vosotros. Y a mí no me gusta estar con los niños. Desde el año pasado hice, por ejemplo, un curso con niños y me di cuenta de que yo juego como ellos. Y pensé, qué bien, ¿no? Seguir confiando en la humanidad, ¿no? Porque al final yo creo que, no sé, es como yo entiendo la vida, ¿no? Que hay gente que a lo mejor la entiende de otra forma, hay artistas que se dedican a otras cosas, a otros parámetros vitales, ¿no? Pero yo no sé si por sensibilidad o por cómo soy así. Y por eso que yo, sí, es un acto de generosidad, pero también es un acto de generosidad a vuestro tiempo y que vengáis aquí. Yo agradecer también que me hayan traído de Berlín a España otra vez. Y también abrirme a vosotros desde eso, ¿no? Porque en realidad, ayer estaba escuchando pues, de Machado, estaba viendo un reportaje de Machado y él decía que en un momento de su vida él tuvo que realmente salir de la poesía, ¿no? Y ver el mundo, porque yo en realidad, en el mundo de la poesía y de la existencialidad, ¿no? Estás en ese mundo en el que te sientes a veces muy solo y luego, sin embargo, cuando conectas con el otro, en realidad, la vida es un fenómeno súper extraño, ¿no? Y yo creo que el arte en realidad es simplemente una forma de sentirnos que estamos todos viviendo esta cosa extraña, ¿no? Y bueno, así es como lo siento yo, así que gracias también. Y te quería preguntar, sí. Algo que aunque más o menos intuyo por lo que me has ido contando y más o menos explicando, ¿no? Es bueno, en el enunciado inicial, ¿no? Se habla del objeto encontrado, ¿no? Y a mí me hicieron una vez una pregunta que me parece una de las preguntas más bonitas que me han hecho nunca. Y entonces la voy a estropear porque era más bonita como me la hicieron, pero seguro que no la recuerdo exactamente. Cuando tú hablas del objeto encontrado y de que, por ejemplo, vas al rastro de vez en cuando y tal, realmente buscas, encuentras o te dejas encontrar. Yo creo que encuentro. Yo creo que es como muy pequeñas historias de amor. Sí. Quiero decir, es que vas por el rastro y todo no te atrae, pero no te atrae toda la gente que conoces. Quiero decir, es un acto así. ¿Por qué nos enamoramos? No lo sé. ¿Por qué eliges unos objetos y no otros? Quizá al final todos los que están en tu estudio tampoco se convierten en piezas y algunos son súper importantes, como a lo mejor la piel de serpiente que de repente habla del Génesis, y algo que le compro a una mujer en un rastro en Alicante que venía de Australia y tenía esa piel, de repente se convierte en protagonista, ¿no? Pero luego, no sé, luego está en una caja y ya no tiene protagonismo, ¿no? Y en realidad es como si fuera, ¿sabes? Ese recorrido del objeto, ¿no? Que a veces está protagonista en la vida de uno y luego de repente está en una caja y lo olvidas, luego no lo encuentras o encuentras los objetos de tu familia. Y yo creo que en realidad todo eso me ha pasado porque mi primer estudio está en casa de mis abuelos, una casa antigua, donde habían cosas de todas las generaciones. Y creo que en realidad esa ausencia de mi familia y la presencia a través de los objetos es la que me ha hecho hipersensible a eso. Y yo creo que todo lo que tocamos, de alguna forma, está... Porque el hombre o la mujer somos manipulación del mundo, estamos tocándolo todo constantemente. El mundo ya no es virgen, el mundo está tocado completamente por el ser humano. Entonces todo en realidad tiene esa carga, ¿no?
Y creo que al final no somos conscientes de todo porque nos volveríamos locos, igual que no podemos recordar todo lo que hemos vivido, ¿no? Pero creo que los objetos contienen esa... Y los que tenéis aquí arriba contienen también todo eso, ¿no? Más allá de... Y por eso, no sé, creo que las cargas son fuertes y los objetos en los rastros también. Que al final todo se queda otra vez como en el mundo, ¿no? Nosotros nos vamos y los objetos se quedan. Y eso es real, no es... Y por eso, no sé, pero por ahora, pues eso creo que esa parte arqueológica la tengo también por el primer estudio que tuve. Que luego al final necesito siempre estar con cosas viejas. Pero bueno. Bueno, muchas gracias por la conferencia. Yo quería preguntarte un poco por tu definición general para arte conceptual, porque tú has dicho que muchas veces haces arte a partir de tu intuición y que das una interpretación muy personal. Entonces yo quiero saber un poco cuál es el papel de la persona que va a consumir ese arte, porque probablemente el objeto entra en él a través de su propia intuición. Entonces... Yo a veces me pregunto y me gustaría verlo desde fuera y es realmente una imposibilidad que tengo, ¿no? Porque tampoco sé... Cuando trabajas también con códigos tan personales, tampoco sabes el otro que está viendo, ¿no? Y sí, no lo sé. La verdad es que no lo sé. A veces me gustaría salir de mí y verlo desde fuera, ¿no? Yo sí que veo lo que hacen los demás y sí que creo que si yo puedo entender el lenguaje de otros artistas, la gente puede entender mis lenguajes también, pero bueno, sí, no lo sé. A veces también vivo muy en mi mundo, ¿no? Que es como... Es un mundo de relaciones quizás un poco mágicas, extrañas, pero no lo sé, como te decía, es como mi verdad, es la verdad que yo construyo, cada uno construye la suya, pero no lo sé cómo se ve desde fuera. Y quizás, por ejemplo, ahora con la última escultura, la hablamos esta mañana también, hay gente que va a ver el palafito y va a pensar, wow, una barraca, una casa, no la he visto, la veo en relación a la arquitectura contemporánea, es algo de metal, no me gusta, todo es válido. Los objetos están en el mundo para que los veas o no los veas, ¿no? Y el arte en realidad está ahí para que elijas, ¿no? Que vas a ver. Y todo arte, todo lenguaje no llega a todo el mundo. Tampoco pasa nada. Yo sí que creo en que uno debe cultivarse en el lenguaje, ¿no? Como igual que aprendemos idiomas, podemos aprender a leer el arte, ¿no? Y creo que en el mundo del arte contemporáneo, a veces hablamos en Berlín, que yo colaboro con el Bode Museum, y ellos están con arte clásico. Ellos tienen el problema de que la gente contemporánea rechaza el arte clásico, sobre todo el arte religioso, ¿no? Hay como un rechazo. Y nosotros los contemporáneos pensamos que la gente que ama lo clásico no entiende lo contemporáneo, ¿no? Porque a veces cae incluso en lo absurdo, ¿no? Y en el fondo al final son evoluciones de lenguajes que creo que al final puedes decir lo mismo tallando algo a la perfección como dejando algo sin tallar, ¿no? Pero al final también creo que hay que abrir un poco la mente del espectador y entender que el arte en realidad no se trata de la perfección técnica ni de la... sino que trata de muchas cosas, ¿no? Eliges lo que quieres y cómo lo quieres ver. Y no sé, yo me comunico, no sé lo que el otro entiende, pero bueno, será un misterio para mí para siempre, no lo sé. Que has dicho, perdona, se ha deslizado una palabra que quizá tiene que ver también con esto que está pasando y que describes tú también, que me ha hecho recordar dos cosas. Él ha dicho con las personas que consumen. Y claro, es que consumir el arte es como una prostitución del lenguaje que se nos impone desde las instancias políticas, mercadotécnicas, etc. El arte no es para consumir, a lo mejor lo entiende como un objeto de consumo el coleccionista que lo va a comprar como inversión. Pero en realidad la relación de una persona que entra en resonancia con ese objeto que hemos creado no es de consumo, es de otra cosa, es de reflexión, de diálogo, de muchas cosas. Y luego también me ha hecho recordar esto, buscando dónde estaba esto que me chirriaba de tu pregunta, que me parece que da la clave de cómo nos relacionamos, ¿no? Entre creadores, espectadores. Hay creadores que no sabemos ser espectadores, hay espectadores que dicen que no son creadores. La creatividad, estoy de acuerdo contigo, lo has dicho fenomenal, que la tenemos todos, cada día es un ejercicio de creatividad, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos.
Pero Gilles Deleuze decía, en una charla preciosa, quiero recordar, en la Escuela de Cinematografía de Francia, hablando sobre qué es una idea en el cine, que el arte no tiene nada que ver con la comunicación. Y lo decía de una manera muy provocativa. Decía que el arte era un ejercicio de resistencia. Y creo que en esa resistencia se puede encontrar alguien que, siendo creador, es espectador ante la obra de arte de otro creador, o alguien que es espectador y que en el fondo también tiene que hacer o hace un ejercicio de creatividad cuando contempla lo que creamos, los que creamos. Entonces, yo de esa pregunta quitaría lo de la persona que va a consumir el arte, ¿no? La persona que va a relacionarse con el arte, que va a entrar en resonancia o no con el arte, ¿no? Y claro, lo que tú has explicado es tal cual, ¿no? Porque yo, por ejemplo, soy arquitecto de formación y claro, veo la relación de tu pieza tan sumamente, no sé, sensible, delicada. Es que participo de tu abanico de materiales fetiche, ¿no? Que los llamo y los considero parecidos. Claro, es al lado de eso que ha hecho Calatrava. Y ahí hay reflexiones muy interesantes, ¿no? Yo creo que cuando consigues que el abanico de reflexiones sea amplio, claro, creo que ahí has llegado a algo. Pero se puede reflexionar igual con las piezas que hay aquí en el museo. sí, sí. Quiero decir que al final creo que lo que hay que hacer es abrirse, ¿no? al diálogo con el arte, ¿no? A lo que te está diciendo. O sea, lo dijiste tú antes. Sí. O sea, Y cuando haces arte público, por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿no? Cuando el arte está en un museo, tú eres libre de entrar o no, pero cuando te lo encuentras en la calle, es de una gran responsabilidad, ¿no? Porque en realidad se acerca más al urbanismo, a cómo construimos nuestros hábitats. Tú como arquitecto lo sabes también, ¿no? Que en realidad todo ese mundo que está ya tocado hay que construirlo bien porque estás tocando la vida del ciudadano, de la gente que va por la calle, que se encuentra, que no se encuentra. Y creo que en el arte público tenemos una gran responsabilidad también, ¿no? Que no se puede dejar caer cualquier cosa en cualquier sitio, ¿no? Pero igual que no se construye en casas tampoco de cualquier forma, o calles, o parques, y no sé, creo que en el arte público estamos muy cerca también de lo que es la arquitectura y el urbanismo. Sí, bueno, otra cosita pequeña, es un detalle, pero has dicho tú que un objeto fuera de una vitrina es solo un objeto. Y aquí es donde yo, lo que comentabas del arte más clásico, el cuadro al óleo del siglo XVI y el arte conceptual. Porque yo creo que si vemos un cuadro, aunque no esté en una vitrina, aunque no esté en un museo, no vas a dudar de lo que es o de lo que puede ser como pieza artística. Pero en cambio, si ves una obra tuya, que son pues, obras para consumir, o no consumir, pero para consumir conceptualmente, creo que todavía, aunque sea como sociedad, no hemos conseguido asimilar este nuevo arte, ¿no? Yo a veces lo he imaginado y digo, si me encontrara en la basura un Caravaggio, lo cogería y me lo llevaría a mi casa, quiero decir. Y cuando yo veía Caravaggio en Roma pensaba, como artista no puedo ponerme ni siquiera al lado, ¿no? Es como, ¿sabes? Porque hay artistas y genios que están ahí, ¿no? Pero bueno, creo que cada artista tiene en realidad su misión, ¿no? Y como bien dices, sí, igual verías una pieza mía en la basura y no la cogerías, pero no pasa nada, da igual. Lo importante es que da igual. Y que yo me alegro de que hayan pintores como Caravaggio que tenían esa capacidad, ¿no? Yo me emociono y en Roma era realmente... O sea, yo veía a Caravaggio y ya no quería ver a nadie más, ¿no? Y cuando llegas a esa genialidad, ¿sabes? Yo no me acerco a los genios, yo hago arte. Y creo que es otro lenguaje y ya está, ¿no? Y gracias que ha habido gente con esa capacidad, ¿no? Es como... Pues te digo que dentro también de esa cosa absurda, ¿no? De lo contemporáneo, de lo conceptual, ¿cómo te acercas a eso, ¿no? ¿Cómo te vendo esto? Si hablas de consumo, ¿no? ¿Cómo te vendo que lo que hago es arte también? Lo hago desde ese lugar, ¿sabes? Lo que quizás mi capacidad me lleva solo hasta ahí, ¿no? O mi lenguaje. Yo creo también que incluso sabiéndonos inferiores, por así decirlo, creo también hay que reivindicar ese arte porque al fin y al cabo es el arte de nuestra época. Sí. Ortega decía que el arte era la representación de lo que pensábamos del hombre. Decía, dime de lo que del hombre piensas y decirte qué arte cultivas. Entonces yo creo que en nuestra época
es el arte contemporáneo, es el arte conceptual. Nuestra época no tiene por qué ser inferior. No, define otra realidad. Si en aquella época, no sé, la gente quería perpetuarse en el tiempo porque no había fotografía y la gente necesitaba llevar, no sé, 4 vírgenes a 4 pueblos para que la gente viera a la Virgen en las iglesias, esos artistas tenían que saber representar esos cuerpos, saberlos pintar bien y que los vieras y que te definieras. Sin embargo, yo, por ejemplo, el arte povera, ¿vale? Que viene en los años 60, cuando la Europa, Estados Unidos, Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, si lees sobre los movimientos Mono-ha y Gutai Group japoneses de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses ya ves lo especiales que son con la técnica, lo crueles que incluso son con la precisión, lo fetichistas que son con los materiales, lo puros que son con los materiales, y sin embargo el Mono-ha y el Gutai Group, que es la escuela de las cosas, te invito a que veas ese tipo de arte, tiene que ver con el performance, con el happening, con el objeto encontrado, con las pisadas de tierra sobre... Y no sé, yo creo que el artista también se libera, ¿no? Se libera de lo que es arte, ¿no? Y creo que hay que crear, tenemos que cultivar los artistas libres, ¿no? Y todos pertenecemos al sistema, ¿no? Está claro que sí, pero creo que esos artistas de aquella época pertenecían al sistema que necesitaba a esos artistas. Es como intentar separar religión de pintura, intentar separar... Yo no puedo, y me cuesta, ¿no? Quiero ver igual, quiero entrar a ver la Capilla Sixtina y no quiero pensar en la iglesia, y está unida. Yo pienso que quizás el artista se quisiera liberar también de eso y no pudo. ¿Sabes? A lo mejor habían otro tipo de tramas, ¿no? De tramas extrañas también de sistema, ¿no? Y en realidad todo eso está ahí dentro, está metido en el arte, ¿no? Y yo creo que el arte es dueño de su tiempo, es referente de su tiempo. Ya te digo, después de los años 70 y de la expansión de la escultura de Rosalind Krauss y de toda esa especie de liberación, yo me siento libre porque no teniendo la capacidad de pintar como Caravaggio puedo hacer arte, ¿sabes? Y a lo mejor... Pero sí, es muy, muy buena reflexión, ¿sabes? Yo misma me lo pregunto también. Y cuando te digo que cuando estaba en ciertos contextos, o sea, no me puedo ni poner al lado, ¿no? En cuanto a técnica. Vale, gracias. A ti. Muchísimas gracias. Enhorabuena por tu brillante exposición. Y has reflejado tu mundo personal y artístico en varios contextos que son muy interesantes. Has vivido en Berlín, has vivido en Roma, que son lugares tan diferentes entre sí, como bien has mencionado, un país frío, culto y cosmopolita, y Roma, con otro contraste. Entonces mi pregunta es, en tu creación, ¿hasta qué punto ambos contextos te condicionan? ¿Qué te aporta un sitio que no tenga el otro y qué te falta en ese sitio que no tenga el otro? Y si pudieses escoger, ¿dónde te gustaría vivir? Yo siempre digo que en Francia, porque me lo planteo mucho y en realidad, por ejemplo, cuando estábamos en Roma me sentía feliz de haber estado en Berlín porque entendía los jardines de una forma que a lo mejor mis amigos de España no entendían, ¿no? Porque los jardines, muchos jardines alemanes o el culto a la ruina alemán o no sé, o ya te digo, Goethe y toda esta gente, ¿no? Como que al final yo creo que estaba un poco alemanizada, ¿no? Y gracias a esa gente estaba entendiendo el Grand Tour y estaba entendiendo un montón de cosas que digo, ojo, en realidad estoy viviendo mi propio Grand Tour, yo también, ¿no? Volviendo al Mediterráneo. Y sí, no sé, creo que es difícil porque creo que siempre digo que tengo una vía de Gulliver, ¿no? Que es cuando estoy en Berlín no soy nadie y cuando voy a Valencia, pues la gente me conoce, ¿no? Y también me siento yo así, me siento que en Berlín no soy nadie, pero creo que esa no ser nadie está muy bien también, porque uno observa mucho, no está pensando en sí mismo, te pones a prueba, no sé, también creo que ahí, pues no lo sé. De hecho, creo que la reflexión después de Roma es como ese culto a la ruina romano, cuando cae todo y la gente no tiene ni dinero para sujetarlo, ¿no? Y ese Berlín, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial y el comunismo, donde prácticamente no queda nada antiguo, ¿no? Y donde cualquier cosa se convierte en
en una excusa para hacer un Denkmal, para hacer una rehabilitación. En cuestión urbanística es una ciudad súper interesante, no queda prácticamente nada. O sea, la Alemania de la Segunda Guerra Mundial era una Alemania de la ruina de la guerra, no es la ruina del tiempo, ¿no? Que la ruina del tiempo romana no es la ruina de la guerra berlinesa, ¿no? Pero ese culto a la ruina alemán es algo sobre lo que estoy reflexionando mucho también, ¿no? Y creo que Roma me dio la capacidad también de entender que hay muchos tipos de ruinas, ¿no? Y la ruina berlinesa tiene que ver con eso. Y luego también esa reinvención de la ciudad, ¿no? Pero bueno, Roma está reinventada por Mussolini y por toda esa cuestión que tiene clásica, tampoco es gratuita, ¿no? Está también dirigida, ¿no? Por alguien. Entonces, creo que son reflexiones que creo que viajar es sanísimo. Igual para el planeta no lo es, coger aviones. Pero para las personas creo que en realidad esa interculturalidad también nos hace un poco vernos desde fuera y reconocer otras culturas. Y no sé, me falta calidez, pero me da pena a veces ver cómo... También pienso, por ejemplo, el cristianismo, el protestantismo, el catolicismo, es algo que de repente lo veo culturalmente, no solamente por las iglesias protestantes allí y las iglesias católicas aquí. O de repente en Berlín hay un montón de iglesias desacralizadas donde hay museos y de repente digo, jo, qué interesante, ¿no? Que una iglesia se convierta en museo. Entonces hay un montón de cambios que en realidad los percibes por esa cuestión de cambio de contexto, que creo que al fin y al cabo viajar es lo que nos da la posibilidad de conocer que el mundo es muy diverso y sí, no sé, que me falta, no sé, pero no sé dónde voy a acabar. Siempre digo que voy a volver al Mediterráneo, porque en Roma me di cuenta que era pura esencia mediterránea, ¿no? Pero bueno, en Berlín aprendo pues cómo cuidan sus museos, la ingeniería, es otra cosa, es otra cultura, pero es fascinante que no nos parezcamos tampoco. O sea, que tampoco quiero que todo el mundo sea igual. En realidad la globalización creo que en el fondo para algunas cosas está también destrozando identidades que no hay que rechazar, al contrario hay que admirar. Creo que hay que admirar otros colores de piel, otras caras, otras comidas. Creo que hay que admirar lo extraño, no rechazarlo, ¿no? Pero bueno, así estoy, que no sé. Ahora estoy aquí, mañana allí, pues... Sí, vale. Bueno, gracias por la conferencia. Ya José Ortega, el filósofo, hablaba en los años 30 de la deshumanización de también del espectador. Entonces, decía que nos estábamos volviendo un poco bárbaros porque no sentíamos el temblor ante lo inefable, ante aquello que no se debe fabular, lo sagrado, lo sacro. Y simplemente en la representación de las manos en las cuevas paleolíticas, por ejemplo, de Altamira, no es solamente una mano, sino una mano, digamos, tendida hacia lo sagrado, una mano que propicia una mejor caza, porque de ello dependía un grupo humano, de familias y de personas, dependía su supervivencia. Y eso marcó un devenir a la humanización y el progreso del arte, de la técnica, como decían los griegos, las techniques, pero también está el logos. Entonces ahora habla del intelectualismo, por ejemplo en Berlín. También Ortega estuvo en Alemania y dio algunas lecciones, hablaba del intelectualismo. Y sin embargo parece que hemos perdido esa capacidad humana de contemplación, de pararnos ante la naturaleza humana de las personas, de la creación, del arte, de lo sagrado, y fuera de contexto, porque lo que acaba de decir. Aquí hice una exposición extraordinaria sobre lo que quedó después de la quema de la escultura del barroco, o sea, del barroco alemán, después del entero, la rebelión de los campesinos, etc. Entonces, ¿qué opinas al respecto? Gracias. Wow, es que no entiendo muy bien la pregunta. No lo sé, yo estoy empezando ahora un poco a trabajar con grupos y con, por ejemplo, desde el BODE de Berlín, que estamos con María López de Fanjul, estamos intentando un poco acercar a las personas a observar las cosas de otra forma, desde la educación. Yo creo que es fundamental, yo creo que la escuela es fundamental.
Creo que la educación infantil es fundamental. Y te digo que el año pasado que tuve la experiencia de estar con niños, yo creo que ahí hay que fomentar la percepción del mundo sensorial. Porque creo que de lo que se habla tanto ahora del aquí y el ahora, en realidad es una percepción sensorial de la vida, ¿no? De que comes, lo que sabe, cómo sabe, de estar en ese momento, en ese lugar. Y eso te lo da la percepción sensitiva del cuerpo, ¿no? Vivimos en una realidad virtual. Entonces, ¿cómo compaginamos eso con lo sagrado? Pues no lo sé. Es que en realidad todos estamos sometidos a la comunicación, ¿no? Y al consumo de imágenes y no sé, me preocupa bastante en realidad. Yo creo que va a haber, no sé, a veces pienso en la revolución industrial y digo, cuando la gente llegaron las máquinas se volverían locos pensando que habían como cosas que se movían muy rápido, o ellos tenían trabajos en los que igual tenían que poner tornillos y tornillos y tornillos. Ya no era el artesano, no era el que repara, era como el cuerpo mecanizado en una rueda de producción industrial, y ahora estamos en una producción digital, ¿no? Y todos somos esa mano que mueve ese móvil, que mira imágenes, y quizás tú te sientes que ese mundo digital es tu mundo y te sientes súper especial, pero luego ves en el tren a la persona de tu lado y está viendo también lo mismo que tú, otras imágenes, otras cosas. Pero la verdad es que me preocupa bastante y no lo sé hacia dónde vamos. O sea, entiendo que para mí es genial que exista esa capacidad hoy en día, pero yo intento dentro de la práctica artística volver a lo primitivo. Y ojalá tuviéramos más talleres sobre cosas táctiles, reparar, tocar, oler, comer, sentir, cocinar. Ojalá sigamos teniendo talleres así, pero bueno, no lo sé. No sé si te he respondido, pero no lo sé. Me preocupa bastante cómo percibimos el mundo hoy en día. Y no lo sé hacia dónde vamos. Pero bueno, supongo que a todos nos está costando entender. Lo veremos con el tiempo también. Y si lo sagrado en medio de nuestro mundo, pues no lo sé dónde está. Para mí está en el arte, pero ese es mi lugar. Para otros será otro lugar. Buenas. Bueno, yo te quería preguntar... Simplemente que sea ya la última intervención por una cuestión de tiempo. Fíjate, y sé muy poco. Vale. Es una pregunta muy básica. Yo te quería preguntar si la escultura tuya o la escultura contemporánea es conmemorativa. ¿O qué valor tiene? ¿O si tú la ves así? ¿Conmemorativo? Conmemorativo. Sí. Sí, pues yo que sé, igual que antes se hacía una estatua a un rey, si tú construyes una cabaña para hacer algo... Sí, puede ser, un ¿no? homenaje, ¿no? Si conserva ese carácter clásico conmemorativo, tu escultura... Pues no me lo había planteado, la verdad. Hay un texto muy bonito de mi directora de tesis doctoral, de Javier Maderuelo, que se llama La pérdida del pedestal. Es que estoy leyendo ese libro. Por eso te digo. Pues tienes que leer a Javier Maderuelo, que está ahora en su mundo, pero fue mi director de tesis, y bueno, pues ese libro te responderá. Pero la pérdida del pedestal en realidad es... Vale, por eso lo Sí, por eso te digo. Es que esa pregunta, o sea, con la pérdida del pedestal ya ahí... Muy bien, pues les agradecemos enormemente su interés, estas intervenciones tan interesantes y tan constructivas, y por supuesto le agradecemos a Ana su generosidad de nuevo y la posibilidad que nos ha ofrecido esta noche de poder un poco entrar en la escultura, ¿no? de un poco penetrar en la materia y en sus motivos y en el espíritu que habita dentro de esas obras, ¿no? Que es una oportunidad que tenemos muy pocas veces, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y te esperamos aquí pues en futuras ocasiones.